Conoces California por sus playas de arena blanca, por sus ciudades que brillan como joyas bajo el Pacífico, por los sueños que se fabrican en Hollywood y se venden al mundo entero. Pero hay otra California, una que nadie promociona, una que los mapas modernos han preferido borrar. Esparcidos por desiertos interminables, enterrados en pasos de montaña, donde el viento no para nunca, hundiéndose en valles que el tiempo olvidó. Existen pueblos que alguna vez prometieron fortuna, futuro, y una nueva vida. Pueblos que hoy no son más que polvo y silencio. En este video vas a conocer 13 pueblos fantasma en California que Google Maps no quiere mostrarte. Lugares donde la historia quedó congelada, donde las paredes aún recuerdan lo que sus habitantes prefirieron olvidar. Y quédate hasta el final, porque el número 1 de esta lista se encuentra en el centro de un desastre medioambiental tan grande, tan deliberado en apariencia, que hay quienes creen que el gobierno lo dejó ocurrir a propósito. Número 13. Llano del Río. En las llanuras quemadas del Valle del Antílope, a poco más de 100 kilómetros al norte de Los Ángeles, yace el cadáver de una utopía. Hoy encontrarás muy poco: cimientos de piedra desmoronados, algunas paredes que todavía se niegan a caer, como si esperaran que alguien regresara a habitarlas. El viento del desierto las azota sin misericordia, pero hace poco más de un siglo, este lugar iba a ser el paraíso. Llano del Río fue fundado en 1914 por un abogado socialista llamado Job Harriman. Había perdido las elecciones a alcalde de Los Ángeles y en lugar de rendirse, decidió construir su propia versión del mundo ideal. Una colonia cooperativa donde los trabajadores lo compartían todo: la tierra, el esfuerzo, las ganancias. En menos de 2 años, más de 1000 personas vivían en Llano. Levantaron hoteles, una imprenta, una conservera, una granja de conejos, incluso su propio periódico socialista. Los niños iban a la escuela mientras sus padres trabajaban los campos de alfalfa. Por un instante fugaz, el sueño pareció real, pero el desierto tiene sus propias reglas. Las disputas por los derechos del agua destrozaron la colonia. Los pozos no podían sostener a tanta gente. Los conflictos internos por el liderazgo terminaron de hacerlo añicos. Para 1918, apenas 4 años después de su fundación, Llano del Río estaba vacío. Los colonos hicieron las maletas y se marcharon a Luisiana a intentarlo de nuevo. Hoy el sitio está en terreno privado, cerca del cruce de 2 carreteras del desierto. Si te detienes y caminas entre los matorrales, encontrarás el viejo salón de asambleas de piedra, con sus arcos todavía intactos, enmarcando nada más que cielo vacío. Tuberías oxidadas asoman de la arena donde alguna vez crecieron jardines. Bala es uno de los pocos experimentos utópicos socialistas en la historia de América que dejó ruinas físicas. Un monumento al idealismo aplastado por la realidad en el corazón del desierto californiano. Número 12. Panamint City. En las montañas. Panamint, encajado en un cañón estrecho sobre el Valle de la Muerte, se esconden los restos de uno de los pueblos de plata más salvajes que ha conocido California. Llegar allí hoy requiere atravesar kilómetros de caminos de tierra que la mayoría de los vehículos no pueden manejar. Pero en 1873, 3 forajidos que huían de la ley tropezaron con uno de los yacimientos de plata más ricos del estado, y todo cambió de la noche a la mañana. En cuestión de meses, Panamint City estalló. Más de 2000 personas se apiñaron en el cañón Surprise, construyendo casas, cantinas y negocios en las laderas de la montaña. La calle principal era tan angosta que las mulas de carga apenas podían pasar. Forajidos, jugadores y pistoleros llegaban en tropel. El pueblo se volvió tan peligroso que Wells Fargo se negó a operar allí. Los robos eran constantes. Los dueños de las minas encontraron una solución brutal. Fundían la plata en balas de cañón de 180 kilos, demasiado pesadas para que cualquier bandido pudiera cargarlas. Durante 2 años frenéticos, Panamint City rugió. Pero en 1876, una inundación repentina arrasó el cañón en una sola noche, destruyendo la mayor parte del pueblo. Las venas de plata se habían adelgazado de todos modos. Para 1877, Panamint City estaba vacío. Hoy,
Los senderistas que se atreven a hacer la difícil caminata hasta el cañón encuentran un paisaje perturbador. Cimientos de piedra se aferran a las laderas. Una enorme chimenea de ladrillo de la antigua fundición todavía se mantiene en pie. Los túneles de las minas se hunden en la montaña sin fondo visible. El aislamiento ha preservado algo que la mayoría de los pueblos fantasma perdieron hace mucho tiempo: silencio. Un silencio completo y total, roto únicamente por el viento entre las paredes del cañón. Número 11. Drawbridge. Este lugar rompe todas las reglas. No está en el desierto, no está en las montañas. Está sentado en medio de la bahía de San Francisco, rodeado de marismas y agua. Y es completamente inaccesible sin permiso especial. Drawbridge es el último pueblo fantasma verdadero de California que literalmente no puedes visitar. El pueblo comenzó en la década de 1870 como un retiro de caza para ricos de San Francisco que venían a disparar patos en los humedales. Con el tiempo, trabajadores y pescadores se instalaron allí. Para principios del siglo XX, Drawbridge tenía hoteles, posadas de caza y una pequeña población permanente. Visitantes de fin de semana llegaban en tren para escapar de la ciudad. Era remoto, pero vivo. Luego llegó el declive. Los humedales fueron drenados para la producción de sal. Las poblaciones de patos colapsaron. La bahía se contaminó. El ferrocarril redujo el servicio. 1 a 1. Los edificios se vaciaron. El último residente se fue en 1979. Lo que hace a Drawbridge tan misterioso es que todavía existe, pero nadie puede llegar hasta allí. Los edificios se están pudriendo en el pantano, rodeados por tierra de reserva natural protegida. La única manera de verlo es en kayak durante la marea alta, e incluso así desembarcar es ilegal. Las fotografías aéreas muestran casas que colapsan en cámara lenta, inclinándose hacia el barro, con las ventanas oscuras como ojos ciegos. Las vías del tren todavía pasan junto al pueblo. Si viajas en Amtrak entre San José y Oakland, puedes ver los edificios desde la ventana del tren. La mayoría de los pasajeros no tiene idea de lo que están mirando. Número 10. Cerro Gordo. A 2.600 metros de altura en las montañas Inyo, contemplando el vacío infinito del Valle de Owens, Cerro Gordo fue alguna vez la mina de plata más rica de California. El mineral extraído de estas montañas construyó Los Ángeles. No es una exageración. A principios de la década de 1870, la plata y el plomo de Cerro Gordo financiaron la expansión de un pequeño pueblo llamado Los Ángeles y lo convirtieron en una ciudad real. Caravanas de mulas arrastraban millones de dólares en lingotes cuesta abajo, hasta los barcos de vapor que esperaban en el lago Owens. En su apogeo, el pueblo tenía más de 1,000 residentes y docenas de edificios apilados en la empinada ladera de la montaña. Pero la plata eventualmente se agotó. Para la década de 1880, la mayoría de los mineros se habían marchado. Cerro Gordo pasó por intentos de revivir la minería de zinc, pero ninguno prosperó. Durante décadas, el pueblo permaneció vacío, vigilado por cuidadores que evitaban que los edificios se derrumbaran del todo. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. En 2018, un grupo de inversores compró Cerro Gordo con planes de restaurarlo. Han documentado el proceso en línea, descubriendo artefactos, restaurando edificios, y incluso sobreviviendo a un incendio que destruyó el histórico hotel. El pueblo existe ahora en un extraño territorio intermedio, no del todo abandonado, no del todo vivo. Los visitantes pueden pasar la noche en las cabañas originales de los mineros y caminar por calles que no han cambiado en 100 años. Número 9. Ballarat. En el borde occidental del Valle de la Muerte, donde las montañas Panamint se disuelven en el suelo del desierto, un puñado de edificios se asan bajo el sol despiadado. Esto es Ballarat, un pueblo que se niega a morir del todo. Ballarat fue fundado en 1897 para abastecer a los mineros que trabajaban en los cañones de las alturas. Tuvo una población de varios cientos de personas, una escuela, una oficina de correos, múltiples cantinas y una sucursal de Wells Fargo. Era la puerta de entrada a Panamint City y a los otros campamentos mineros de las montañas. Por unos pocos años, el dinero fluía por Ballarat como el agua en un arroyo del desierto. Pero las minas comenzaron a fallar.
Los campamentos se vaciaron uno por uno. Sin mineros que abastecer, Ballarat no tenía propósito. Para la década de 1920, casi todos se habían ido. Lo que hace a Ballarat peculiar es que casi siempre ha habido alguien viviendo allí. Cuidadores han ocupado el pueblo de manera intermitente durante décadas, manteniendo los edificios restantes y recibiendo a los visitantes ocasionales. Una pequeña tienda general operó hasta hace poco. El residente actual vigila la vieja cárcel, las ruinas de adobe y el cementerio donde los prospectores descansan bajo cruces de madera talladas a mano. Ballarat también tiene una conexión más oscura con la historia. Durante gran parte del siglo XX, la zona sirvió como escondite para criminales y marginados. Esa reputación todavía se cierne sobre el lugar como la neblina de calor que distorsiona el horizonte, añadiendo un filo inquietante a un lugar que ya de por sí da escalofríos. Es número 8. Bodie. Ninguna lista de pueblos fantasma de California estaría completa sin Bodie, pero la mayoría de la gente no entiende qué tan bien preservado está este lugar, ni lo extraño que se siente caminar por un pueblo congelado en el tiempo. Bodie se asienta a más de 2.400 metros en la Sierra Nevada Oriental, rodeado de artemisa y azotado por inviernos brutales. El oro fue descubierto aquí en 1859, pero el verdadero auge llegó en la década de 1870. Cuando los ricos depósitos trajeron a miles de personas. En su apogeo, Bodie tenía casi 10.000 residentes, 65 cantinas y una reputación como uno de los pueblos más violentos del oeste. Los asesinatos eran tan comunes que la expresión mala persona de Bodie entró en el vocabulario local. Se cuenta que los niños del pueblo recibían cartas de sus parientes en otras ciudades que comenzaban con estas palabras: por favor, no dejes que mi hijo se convierta en el malo de Bodie. El oro no duró. Para la década de 1880, Bodie estaba en decadencia. Los incendios destruyeron gran parte del pueblo. Los últimos residentes se fueron en la década de 1940. Lo que hace a Bodie extraordinario es lo que ocurrió después. Nada. El Estado lo declaró parque histórico, preservado en un estado de decadencia controlada. Los edificios no han sido restaurados. Simplemente se les ha impedido que se derrumben. Camina por Bodie hoy y verás platos todavía sobre las mesas, mercancías en los estantes de las tiendas, ataúdes en la funeraria, bolas de billar en su posición, esperando una partida que nunca comenzará. Es como si todos simplemente se hubieran levantado una tarde y nunca hubieran vuelto. Los guardias patrullan las calles para evitar robos, pero la protección real viene de una leyenda. Los visitantes que se llevan algo de Bodie, incluso un simple clavo oxidado, dicen que son maldecidos con una mala suerte terrible. El parque recibe paquetes cada año de personas que devuelven objetos robados, junto con cartas describiendo las desgracias que siguieron. Número 7. Calico Calico emerge del desierto Mojave como un sueño febril. Es simultáneamente un pueblo fantasma y algo completamente distinto. El pueblo original fue fundado en 1881 tras un enorme yacimiento de plata en los cerros circundantes. En 5 años, Calico tenía más de 500 minas, una población de 1.200 personas. De ahí toda la violencia que uno esperaría de un pueblo del desierto en auge. La plata salía de las montañas a torrentes. Las fortunas se hacían y perdían en una sola mano de naipes. Las propias colinas están teñidas de rojo, naranja y marrón, lo que le dio su nombre al pueblo. Pero cuando los precios de la plata se desplomaron en la década de 1890, Calico colapsó casi de la noche a la mañana. Las minas cerraron, la gente desapareció, los edificios se pudrieron bajo el sol del desierto durante décadas. En la década de 1950, un empresario compró el pueblo y comenzó a restaurarlo como atracción turística. Reconstruyó muchas estructuras, añadió algunas que nunca existieron y eventualmente donó el pueblo al condado de San Bernardino. Hoy Calico opera como parque regional del condado, completo con tiendas de regalos, paseos en tren y duelos de pistoleros en escenario. Pero aquí está lo que la mayoría de los visitantes no ven. Detrás de las atracciones turísticas, las minas originales todavía perforan las colinas como un panal de metal y oscuridad.
Si exploras los senderos de senderismo alrededor de Cálico, encontrarás túneles, equipos abandonados y cimientos que no tienen nada que ver con la calle principal reconstruida. El verdadero pueblo fantasma se esconde a simple vista, eclipsado por su propia versión comercializada. Número 6. Darwin. Al final de un camino solitario en el desierto entre el Valle de la Muerte y la Sierra Nevada está Darwin, un pueblo que técnicamente aún tiene residentes, pero que se siente completamente abandonado. Quizás 20 personas viven aquí hoy, dispersas entre edificios en ruinas y maquinaria minera oxidada. No hay tienda, no hay gasolinera, no hay servicios de ningún tipo, solo silencio y calor, y la sensación de que has manejado hasta el borde del mapa y te has caído de él. Darwin fue fundado en 1874, cuando se descubrió plata en la cercana cordillera Argus. El pueblo floreció brevemente, alcanzando una población de más de 1000 personas. Luego se derrumbó cuando el mineral se agotó. Pasó por periodos de actividad y abandono durante el siguiente siglo, sin nunca morir del todo, pero sin nunca realmente vivir tampoco. La minería de plomo y zinc mantuvo a algunas familias empleadas durante las guerras mundiales. Para la década de 1970, Darwin se había convertido en otra cosa. Artistas, ermitaños y personas que huían de la vida convencional fueron llegando. Ocuparon los edificios abandonados y crearon una extraña comunidad de marginados viviendo entre las ruinas. Esa cultura persiste hoy. Los residentes que quedan son ferozmente protectores de su aislamiento. Los visitantes son tolerados pero no bienvenidos. Carteles advierten contra la intrusión. Algunos edificios están habitados, otros están colapsando. Y no siempre está claro cuáles son cuáles. Caminar por Darwin se siente como interrumpir a una sociedad secreta que ha elegido vivir en el pasado. Número 5. Skidoo. En lo alto de las montañas Panamint, sobre el Valle de la Muerte, los restos de Skidoo se dispersan por una ladera azotada por el viento. Llegar requiere un largo viaje por caminos de tierra en mal estado, pero el aislamiento es parte de lo que hace tan inquietante a este pueblo fantasma. Skidoo nació en 1906, cuando se descubrió oro a casi 2000 metros de altitud. El nombre venía de la jerga popular de la época y era apropiado. El pueblo estaba ubicado a 37 kilómetros de la fuente de agua más cercana. Esa distancia debería haber matado al pueblo antes de que empezara, pero los mineros resolvieron el problema construyendo un oleoducto de 37 kilómetros desde el Pico Telescopio, uno de los más largos en la historia del Valle de la Muerte. En su apogeo, Skidoo tenía más de 700 residentes, un periódico, un banco y todos los negocios que un pueblo minero requería. Pero el evento más famoso en la historia de Skidoo fue un ahorcamiento. En 1908, un hombre mató a un cantinero muy querido durante una disputa borracha. El pueblo no esperó juicio. Una turba lo arrastró de la cárcel y lo colgó de un poste de teléfono. Según la leyenda local, el cuerpo fue descolgado y luego colgado de nuevo al día siguiente para que un periodista que llegó tarde pudiera fotografiarlo. Algunos relatos aseguran que el cuerpo fue colgado una tercera vez para otro fotógrafo. Si la historia es completamente cierta, es materia de debate, pero cimentó la reputación de Skidoo como un lugar de justicia brutal. El oro se agotó para 1917 y el pueblo se vació rápidamente. Hoy, cimientos y escombros dispersos marcan dónde estuvieron los edificios. El oleoducto desapareció hace mucho tiempo. Algunos pozos de minas se adentran en la ladera de la montaña hacia la oscuridad. Número 4. Randsburg. Randsburg es un pueblo fantasma que se niega a admitir que está muerto. Esta pequeña comunidad minera en el Mojave Occidental todavía tiene alrededor de 70 residentes, una oficina de correos en funcionamiento e incluso un bar que sirve bebidas los fines de semana. Pero camina por la calle principal y verás más edificios abandonados que ocupados. Existe un extraño crepúsculo entre pueblo fantasma y aldea viva. El oro fue descubierto aquí en 1895, desencadenando una fiebre que trajo a miles a estas colinas áridas. Randsburg, junto con los pueblos vecinos de Johannesburg y Red Mountain, formó un distrito minero que produjo millones en oro, plata y tungsteno durante las décadas siguientes. A diferencia de la mayoría de los pueblos fantasma, Randsburg nunca se vació completamente.
Una pequeña población se mantuvo durante cada crisis, esperando el próximo auge que a veces llegaba y a veces no. Lo que hace a Randsburg digno de visita es su autenticidad brutal. La tienda General Asa ha operado de manera continua desde 1896. La cantina todavía sirve bebidas en un edificio que no ha cambiado fundamentalmente en más de un siglo. Las calles no están pavimentadas. Los edificios son originales. Nada ha sido reconstruido ni sanitizado para los turistas. Caminar por Randsburg es como caminar por lo que Bodø podría haber sido si la gente todavía viviera allí. Número 3. Harrisburg. Profundo en el Valle de la Muerte, en uno de los rincones más remotos del desierto más extremo de América del Norte, yacen los restos dispersos de Harrisburg. Llegar requiere un vehículo de alta distancia libre y la disposición de manejar kilómetros hacia la nada absoluta. La mayoría de los visitantes del Valle de la Muerte nunca se acercan a este lugar. Harrisburg fue fundado alrededor de 1906 por un prospector llamado Shorty Harris, uno de los personajes más pintorescos en la historia del Valle de la Muerte. Harris tenía la costumbre de descubrir valiosas propiedades y luego venderlas demasiado baratas o perderlas ante hombres de negocios más astutos. Encontró oro aquí y nombró al pueblo con su apellido, pero fiel a su estilo, no se enriqueció con ello. El pueblo creció hasta tener algunos cientos de personas con la colección habitual de carpas, chozas y operaciones mineras. El asentamiento duró apenas unos pocos años antes de que el mineral se agotara. Para 1915, Harrisburg estaba abandonado. Lo que queda hoy está notablemente intacto considerando su antigüedad y ubicación. Paredes de piedra, vigas de madera y artefactos dispersos yacen exactamente donde fueron dejados hace más de un siglo. La aridez extrema del Valle de la Muerte ha preservado cosas que se habrían podrido en cualquier otro lugar. Latas oxidadas todavía apiladas, botellas de vidrio que atrapan la luz del desierto. Shorty Harris murió en 1934 y fue enterrado en el Valle de la Muerte, cumpliendo su deseo de descansar para siempre en el desierto que amó. Su lápida es uno de los pocos indicios de que alguien alguna vez llamó hogar a este paisaje despiadado. Número 2. Masónico culto en las montañas sobre Bridgeport, al que se llega por un camino de tierra que se vuelve impasable en invierno. Los restos de Masonic se aferran a una empinada ladera rodeada de bosque. Este pueblo fantasma no aparece en la mayoría de las guías de viaje, no está señalado en la mayoría de los mapas. Pero lo que sobrevive aquí es extraordinario. Masonic fue fundado alrededor de 1902, cuando se descubrió oro en estas colinas remotas. El pueblo creció rápidamente, encaramado en un terreno tan empinado que algunos edificios fueron construidos sobre pilotes para mantenerse nivelados. En su apogeo, varios cientos de mineros y sus familias vivían aquí, soportando inviernos brutales a más de 2.400 metros de altitud. Las minas produjeron oro de manera constante durante varios años. Un pequeño distrito comercial servía a la comunidad, pero los depósitos no eran profundos. Para 1911, las minas estaban en dificultades. Un incendio en 1909 ya había destruido parte del pueblo. Cuando los molinos de estampado finalmente se detuvieron, Masonic se vació en meses. Hoy Masonic es considerado uno de los pueblos fantasma mejor preservados de California. Varias cabañas todavía están en pie, con sus troncos envejecidos de un gris plateado. Los restos del molino de estampado se oxidan en silencio en una pradera. El equipo minero yace esparcido por la ladera. Debido a que el camino es tan difícil y la ubicación tan remota, menos visitantes llegan a Masonic que a casi cualquier otro pueblo fantasma del estado. Los que hacen el viaje encuentran algo cada vez más raro, un lugar que se siente genuinamente olvidado. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa. El número 1 lo cambia todo. Número 1. Bombay Beach. En la orilla oriental del mar de Salton hay un lugar tan apocalíptico que apenas parece California. Esto es Bombay Beach. Y lo que te rodea cuando llegas allí desafía toda explicación. El mar de Salton fue un accidente. En 1905, unos canales de irrigación se rompieron y comenzaron a inundar una cuenca desértica durante 2 años seguidos, creando el lago más grande de California en medio de la nada.
Durante décadas fue promocionado como un paraíso resort. Bombay Beach tenía casas vacacionales, clubes náuticos y visitantes famosos. Era el sueño californiano trasplantado al desierto. Luego, todo colapsó. El mar no tiene salida. La salinidad fue aumentando año tras año. Los peces murieron por millones. El hedor alejó a los turistas. El agua creciente inundó barrios enteros. Hoy, menos de 300 personas permanecen. Viven entre ruinas. Remolques abandonados se pudren bajo el sol. La playa no está cubierta de arena, sino de huesos triturados de peces muertos. El horizonte sobre el agua es de un blanco lechoso, denso de sal y muerte. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Los científicos advirtieron durante décadas que el mar de Salton estaba muriendo. Se elaboraron planes de restauración, se propusieron presupuestos, se hicieron promesas. Nada de eso ocurrió. El mar continúa encogiéndose, exponiendo un lecho lacustre tóxico, cuyo polvo ahora sopla hacia las comunidades cercanas, causando enfermedades respiratorias en niños. Algunos residentes locales creen que el Estado dejó deliberadamente morir al mar, sacrificándolo para enviar agua a ciudades costeras más ricas. Otros señalan a los intereses agrícolas que necesitaban la cuenca como vertedero para el agua de escorrentía. La verdad permanece enterrada en décadas de política del agua, que pocas personas comprenden completamente. Y sin embargo, algo inesperado ha emergido del colapso. Los artistas descubrieron Bombay Beach. Esculturas se elevan de las planicies de sal, murales cubren los edificios abandonados. Un festival anual trae visitantes a esta orilla apocalíptica. Caminar por Bombay Beach se siente como ser testigo del fin del mundo y del comienzo de algo nuevo al mismo tiempo. Es un pueblo fantasma que no está del todo muerto. Una escena del crimen ambiental que se convirtió en colonia de artistas. Un espejo roto que refleja lo que California podría ser si la codicia y la negligencia siguen ganando. Cierre 13 pueblos. 13 historias de ambición, de fracaso, de olvido. Desde la utopía socialista que el desierto devoró, hasta el paraíso artificial que el hombre mismo destruyó. Desde las minas donde la plata valía más que una vida, hasta el pantano donde una ciudad entera se hundió sin que nadie moviera un dedo para salvarla. California sigue vendiéndose como el estado de los sueños, y quizás lo es. Pero los sueños también dejan ruinas. La próxima vez que estés en una autopista de California, mirando ese paisaje dorado interminable, pregúntate qué más hay allá afuera, más allá de la señal de tráfico, más allá del último llenado de gasolina, más allá del borde del mapa, porque California tiene más secretos de los que nunca te contarán.